El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se los vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, mi querida familia, qué alegría vernos de nuevo y qué alegría que cada fin de semana tengamos una numerosa asistencia a nuestra iglesia, a nuestro templo parroquial. Es una bendición especial, y algunos que han llegado nuevos también, gracias por venir a participar y a compartir de esta misma comunidad, de esta alegría que nos hace el Señor al celebrar con nosotros cada fin de semana un misterio, un mensaje, una alegría que nos da la fuerza para seguir viviendo y para seguir anhelando lo mejor para cada uno de nosotros. Y así trabaja el Señor, de una forma misteriosa, de una forma que nosotros quedamos asombrados cada día, como el Señor se vanagloria con su pueblo y ayuda a que cada uno de nosotros vivamos a plenitud de los tiempos de Dios. Mi querida familia, estamos en este domingo, 15º domingo del tiempo ordinario, tiempo de transición, tiempo de preparación, tiempo de crecer y tiempo de sentirnos llamados a ser parte también del discipulado y de la misión. Cada fin de semana hemos encontrado en los evangelios el regalo y la motivación y el llamado para hacer posible que el reino de Dios habite en medio de nosotros, que en medio del reino de Dios estemos nosotros involucrados en la participación activa y efectiva de ese reino de Dios. Mi querida familia, es por eso que nos sentimos nosotros los llamados a ser partícipes de este mismo reino. Entonces, por ahí algunos dicen el chancludo, el chanclas, que es alejarte de la presencia del Señor, ¿cierto?
pero el Señor nos une y nos motiva para que eso no suceda dependiendo de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de lo que tú anhelas para seguir ese mismo caminar y ese mismo principio cristiano. Por eso el Opening Prayers, la oración de apertura, decía que nosotros como cristianos no hagamos lo contrario a lo que Cristo, el Señor, nos indica. Que no hagamos lo contrario a lo que Él nos pide en los evangelios. ¿Y que nos pide en los evangelios el Señor? Que amemos en intensidad, que amemos en el amor de Dios, que podamos satisfacer la mirada misericordiosa de Cristo con la presencia, con la actitud, con la práctica de la fe, con la práctica y la entrega del amor de Dios que acontece en nosotros y nos hace nosotros verdaderos cristianos católicos. Por eso la Iglesia resuena, la Iglesia se mantiene viva y vigilante frente a los desafíos y frente a todo lo que sucede alrededor y a nuestro medio o alrededor de aquellos que sufren persecuciones o dificultades. Hace 8 días hablábamos del Evangelio ¿de qué trataba el Evangelio del domingo pasado? Del envío, muy bien. 72 apóstoles fueron enviados a llevar el mensaje. Vayan sin miedo, despójese de cualquier atadura, no lleven dinero, no lleven más sandalias, no lleven más túnica, solamente lleven en su corazón el mensaje ardiente de Jesús para que tú lleves la luz a ese pueblo, a esa gente, a ese pueblo de Dios que está abandonado, para que la esperanza resuene y reviva en cada uno de aquellos que están en el camino del Señor y que no lo han conocido porque han sido negligentes y no han recibido el mensaje de Cristo el Señor. Hoy nos pide el Señor en el Evangelio algo bien hermoso. Allí presenta el doctor de la ley, el que lo sabe todo, y le pregunta al Señor: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios o la vida eterna? ¿Qué debo hacer? El Señor le contesta con sabiduría: remítate tu palabra, tú la conoces, tú eres el doctor de la ley, tú sabes qué dice allí. No, pues que dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, y amar al prójimo como a ti mismo. Esa palabra, ese primer mandamiento, es allí donde radica la esencia maravillosa del encuentro del Señor. Es allí, en esa palabra, donde resuena en nuestras vidas como el Señor remite al doctor de la ley para que él mismo lo lea y lo reflexione. Y viene la segunda pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y a veces sentimos que esa pregunta no nos toca, allá tú y aquí yo, pero no nos toca a veces la correlación familiar, la correlación del cristiano me importa un poco, sabiendo que todos caminamos en una misma dirección, o que debemos caminar en esa misma dirección para no poder tropezar o encontrarnos o enfrentarnos mutuamente. A veces hay celos. Quiero ser el primero, pero para que sea el primero, ¿qué debe hacer? El último y el servidor de todos. Es allí donde radica la esencia maravillosa del servicio en la iglesia, mi querida familia. Y le dice el Señor Jesús: haz eso y vivirás. Vivirás en la vida eterna. Hace 8 días el Evangelio nos decía los nombres. Siéntanse alegres, porque sus nombres estarán escritos en el reino de los cielos. Ojalá que aparezca alguno de nosotros por allí. Dios quiera que aparezcamos por lo menos el apellido. Pero, mi querida familia, la verdad es necesaria sentirla, porque cuando escudriñamos la palabra les hace libres, la palabra les motiva, las palabras de Dios verdaderamente nutre nuestra vida. Y cuando hablamos de esa manera, mi prójimo
es aquel que está a mi lado. Mi prójimo es aquel que está sufriendo, aquel que está en la calle, pasando necesidades. No sé si ayer pensaban, el día de ayer, que llovió tanto en esta zona y pensaban en los homeless, aquellos que están allí en la calle, cómo el agua los cubrió, cómo el agua los arruinó, cómo el agua los mojó. Pensábamos y estábamos aquí en casita, en el edificio, en la iglesia, tal vez pensábamos en aquellos que pasan necesidades, que pasan situaciones difíciles. La semana pasada, que andaba en bicicleta por los lados, encontré un morenito por allí, en aquel lugar, y estaba, me decía, él no sabe que soy sacerdote, por supuesto, y entonces me dijo, no he comido hace 2 días. Lógicamente me movió el corazón, y yo desayuné esta mañana, estoy llenito, y este pobre hombre no ha comido en 2 días. Me devolví en bicicleta, le llevé agua, le llevé algo de comer, y entonces cuando me iba a venir a llevarle eso, y no se le olvide algo de dinero. Entonces, bien, yo me vine y le llevé algo de dinero, y le dije, bueno, aquí está la comida, el agua fría, aprovéchela, y entonces, ¿y el dinero a qué voy a utilizar? Pues para un cigarret y para una hierba. Weird. Entonces yo dije, para eso se no. Entonces agarré mi dinero y lo volví al bolsillo. Y comida le doy, pero para el vicio no le doy, muchacho. Y entonces se quedó triste. Pero bueno, se comió lo que le llevé. El buen samaritano hace eso. No es que yo me considere buen samaritano, simplemente es un ejemplo de ilustración para lo que puede suceder. ¿Cuánta gente en el camino lleva ese sufrimiento? Y el Evangelio lo contempla. El Señor da un realce precisamente a ese Evangelio cuando coloca 3 diferentes perspectivas en esa parábola del buen samaritano. Y bajaba el sacerdote. Tenemos que tener en cuenta que es un sacerdote de los judíos que bajaba para Jericó, ¿cierto? A celebrar el templo. Y entonces, cuando sucedió esto, bajaba, encontró al hombre malherido y no se acercó. Pasó por camino diferente, lejos de él. ¿Por qué? ¿Por qué no se le acercó? Muy bien, Aide. Muy bien, has leído bien. Porque es impuro acercarse a un enfermo o un moribundo. Él no quería quedar impuro, quería pasar a celebrar en su iglesia. El levita, en su religión que tenía, también lo mismo. No podía quedar impuro si se acercaba a este hombre, al buen samaritano, a este hombre que bajaba, que tal vez no tenía buena conexión con los judíos. A ese hombre le importó quién era el que estaba allá. No dijo si era moreno, si era blanco, amarillo, negro, rojo, con cabello, sin cabello, como fuera. Pero se acercó, lo acudió, lo levantó, lo sanó y lo llevó a un buen resguardo. Lo alimentó y lo llevó a su lugar y pagó para que lo cuidara. Eso hizo el buen samaritano. Y entonces, cuando hacemos una obra de esta clase, nos sentimos satisfechos, alegres. Nos sentimos llenos porque hemos cumplido como un deber como cristianos. Hemos cumplido como un deber como hijos de Dios. Hemos cumplido con la voluntad del Padre. Hemos cumplido con el primer mandamiento. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumplimos este mandamiento, fácilmente llegamos a llegar al reino de Dios. A llegar a ese lugar predilecto. Por eso, mi querida familia, el trabajo es algo en las cosas pequeñitas que puedas hacer por la humanidad. Esas cosas engrandecen tu vida espiritual. Esas cosas engrandecen tu estabilidad emocional y espiritual. Estas cosas engrandecen tus cosas en la vida diaria de tu vida, en la comunicación con el Señor Jesús. ¿Cómo no amar a Dios si Él nos ama inmensamente? ¿Cómo no amar a Jesús si nos da la vida para que nosotros tengamos vida? ¿Cómo no amar a Jesús sabiendo que la plenitud del Señor está en medio de nosotros y que nosotros, como hijos de Dios, debemos corresponder y responder a ese llamado tan especial? Porque de esa manera se trata el mensaje vivo de Cristo el Señor. Y entonces la pregunta fue certera. ¿Quién de esos 3 hizo
lo que debía hacer como buen cristiano. El tercero dice el doctor de la ley. ¿Qué dice el Señor? Ve y haz lo mismo, haz lo mismo. ¿Por qué pasa? A veces la palabra de Dios, a veces los mandamientos se quedan solamente en la palabra, se queda allí en un ritual y en un sermón, o se queda solamente allí en un bonito desglose de la palabra, en un bonito mensaje, pero no se incorpora en la interioridad de nuestra vida. No somos capaces de interiorizar qué es lo que el Señor Jesucristo me está llamando a vivir, de qué manera puedo estabilizar mi vida emocional, mi vida espiritual en frente a los desafíos del mundo, y de qué manera nosotros estamos siendo verdaderamente sensibles a lo que sucede alrededor del mundo, mi querida familia. Sin ir lejos, estamos sufriendo persecuciones de diferente manera, religiosa, de estabilidad emocional, de muchas cosas. El enemigo actúa y trabaja en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros le damos espacio para que esa voluntad de Dios se destruya, estamos perdiendo la batalla, mi querida familia. Si le damos espacio en el hogar, que el enemigo entre y destruya todo lo que hemos construido, estamos perdiendo la batalla, mi querida familia. El encuentro y el reencuentro significan volver a llenarnos del Espíritu de Dios, llenar nuestra vida de la gracia de Cristo y poder victoriar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Los vacíos que han quedado en el pasado solamente los llenará Jesús con su presencia, con su palabra. Por eso, el amar a Dios significa llenar nuestro corazón de la gracia de Cristo. El amar al prójimo significa comunicar el mensaje vivo y verdadero a toda criatura. El amor a Dios no se agota, se sostiene, se mantiene. El amor de Dios siempre se nutre con los gestos amorosos y los gestos que nutren cada uno de nuestros actos. Cuando esos gestos se nutren, nosotros sentimos la fuerza de ese Espíritu de Dios que no se apaga, que se mantiene, que se sostiene y sobre todo que se prolonga hacia la vida de los demás. Esa es la connotación que tiene un trabajo del amor de Dios y un trabajo armonioso que hace el Señor en medio de su pueblo. Por eso nosotros victoriamos, nos sentimos católicos, nos sentimos cristianos, nos sentimos llamados a fortalecer cada momento y cada instante con el Señor. Mi familia, ese día especial que nos llama el Señor a ser buenos samaritanos, a mirar con el corazón humilde y sencillo a los que sufren, a los que pasan necesidades, a los niños que no tienen un techo donde quedarse, a los niños que están pasando necesidades, a los niños que están siendo abortados en este momento en todas las partes del mundo, a los niños que claman justicia porque sus papitos han sido deportados, a los niños que están pasando necesidades en estos momentos porque la soledad nos está embargando. Ellos son nuestros semejantes, ellos son los que necesitan una mano amiga, ellos son los que necesitan también una oración para que el Señor les ayude en los momentos dificultuosos, mi querida familia. Por eso, en esta tarde, el Señor nos regala ese bonito mensaje. Dejemos que Cristo el Señor toque el corazón de cada uno de nosotros, que cambie un corazón de piedra por un corazón sensible de carne, que sienta, que verdaderamente conecte con la sensibilidad humana. Así predicó el Señor Jesús, predicó a sus discípulos y a su pueblo, porque aquellos con que hiciste una obra de caridad vendrán a su derecha. Vengan a mi derecha porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve en el hospital y fuiste a visitarme. Vengan benditos de mi Padre. A su derecha, a su izquierda, tuve hambre y nunca me alimentaste. Estuve en la cárcel, nunca me visitaste. Enfermo y débil y nunca fuiste a verme. Allí está la dinámica de lo que el Señor quiere para nosotros. Mi querida familia, que esa chispa del amor de Dios no se apague,
que esa chispa del amor de Cristo se mantenga vigente y que no dejemos apagar el amor de Cristo que fluye en nuestros corazones, para que esa luz nunca se apague, sino antes bien se alimente y se nutre a través de los actos de fe y los actos bondadosos, generosos que necesita el mundo de hoy. Le pedimos a Mamita María para que ella, a través de su abnegación y su humildad y su intercesión, nos acerque al Señor y descubramos el amor perfecto de Dios acontecido en la historia de la humanidad. Amén.